Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a las clases de la Fundación Arahaim. Nos recordamos que nos encontramos en el curso de leyes de Teshuvá, leyes de retorno. Esta es la segunda clase de este curso que vamos a estar tomando para poder comprender a profundidad cuáles son las leyes de retorno de Maimónides y a explicar de una manera amplia y pausada lo que es la Teshuvá. En este momento nos encontramos en la clase número 2 y aún continuamos con la introducción de lo que es el curso. Todavía no hemos entrado a ninguna de las leyes, todavía no entramos a profundidad a analizar y estudiar cada una de ellas, sino que apenas estamos en la parte introductoria. No sé, y me gustaría que de los que están ahorita en la sala me dijeran de qué se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada. Quien sea, ¿de qué se acuerdan de lo que estudiamos la clase pasada? Estimada, ¿quién, a quién? Estimado Alberto, está bloqueado tu micrófono todavía. Únicamente fue introducción porque realmente todavía no iniciamos, creo que fue únicamente la introducción Ok, y no la perfecto, sí. terminamos, no la concluimos. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, empezamos con la parte introductoria, empezamos a abordar algunos aspectos que eran preliminares para poder estar comprendiendo lo que son leyes de Teshuvá. Estimada Liz, estimado Chris, bienvenidos. Qué gusto verlos, muchas felicidades, más alto por su Muchas, bendición. muchas gracias. Qué gusto verla, estimada, me da muchísimo gusto que estén bien y que Hashem les llene de bendiciones su vida con ese bebé que llegó a su familia. Felicidades. Amén. Amén. Gracias. El Qué bebé, bonito, qué hermoso. Ah, miren nada más, ahí lindo. está. Ay, qué Excelente, precioso. qué hermoso, qué hermoso, qué bendición. Espero que les llene de mucha alegría y felicidad en sus vidas. Les mandamos Gracias. un fuerte abrazo a todos desde la Ay, qué Fundación. Muchas precioso. gracias. Felicidades. Muchas Estimada gracias. Magali, adelante. Sí, lo que quería aportar era que realmente pues era meramente introducción, pero teníamos que entender lo que el significado de la palabra Teshuvah, que yo en mis apuntes escribí que era regresar, retornar, volver de regreso. Es un verbo que implica una acción, llevar a la práctica con un cambiar de orientación. También nos habló que hay 4 etapas de arrepentimiento. Y ahí fue que nos quedamos en la número 1, que era caer en cuenta de la transgresión y arrepentirse. Eso es lo primero que es la primera etapa. Uno reconoce, cae en cuenta de que lo que ha hecho mal. Entonces si uno no reconoce realmente que hay una transgresión, pues no hay arrepentimiento. Hay que primeramente uno pasar unas etapas para entonces uno reconocerlo, entonces tomar acción de arrepentirse, pero también el verdadero arrepentimiento hay que hacer una práctica, hay que hacer unas enmiendas en el carácter y en las acciones de uno, que todo es un proceso, pero nos quedamos en la etapa número 1. Etapa número 1. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias por darnos ese resumen. Efectivamente, la clase pasada dimos la primera parte de la introducción a lo que son las leyes de Teshuvá y empezamos primero tratando de definir qué es la palabra Teshuvá, qué es esta palabra que es comúnmente traducida como el arrepentimiento y por qué hay que arrepentirse. Habíamos dicho que nos habíamos hecho también una pregunta de si hay una obligación de arrepentirse para el Benei Noah. Y empezamos primero sacando la definición, resolviendo a la primera pregunta, ¿qué es Teshuvá? Y le dijimos que icónicamente o regularmente la palabra Teshuvá siempre se vincula a los conceptos de arrepentimiento, pero que también de manera más apropiada debería la verdadera o la correcta transliteración de la palabra Teshuvá al español haría referencia a los conceptos de retorno o regreso, no necesariamente a únicamente un arrepentimiento o a un sentimiento de aflicción. Hablamos justamente que cuando una persona se siente arrepentida de algo es porque está cayendo en cuenta del error
cae en cuenta de su falta, en el momento en el que uno pierde el control, en el momento en el que una persona sale de su propio dominio y empieza de manera en un enojo, siendo explosivo, toma una mala decisión de manera apresurada. El punto es de que toma cuenta, se da cuenta completamente de que ha cometido un error, se siente mal, se siente arrepentido, empieza a sentir aflicción, empieza a sentir pesar. Pero explicamos que para el monoteísmo de la Torá no alcanza únicamente con estar con esa emoción que regularmente es momentánea, que no es una emoción que, que trasciende o que perpetúa o que permanece constantemente, sino que es un momento en el cual nos sentimos totalmente afligidos por la mala decisión, pero que puede irse. Y eso no generó ningún cambio en realidad en la persona, sino que continúa exactamente en la misma situación y que puede pasarse toda la vida lamentándose por su mala decisión sin realmente hacer algo que verdaderamente transforme el actuar de la persona, que verdaderamente haga un cambio y lo lleve a avanzar. Mencionábamos que las personas que se arrepienten constantemente son aquellas que son malvadas, es decir, los malvados viven en el arrepentimiento y en el dolor, es decir, que la persona que constantemente comete el error es una persona que no hace nada para poder cambiar la forma en la que se está dirigiendo, la forma que se está conduciendo. Hablábamos también sobre la introducción al libro y dijimos que las leyes básicas del arrepentimiento en realidad no son muchas ni complicadas, pero que sin embargo el arrepentimiento no es un asunto simple, porque debajo de este se encuentran nuestros rasgos de carácter. Es decir, hablábamos de que una persona para que pueda realmente cambiar un atributo de carácter negativo requiere de un verdadero esfuerzo, no solamente de caer en cuenta de que lo tiene, sino que tiene que generar un verdadero trabajo constante, incluso sistemático, para poder transformar todo aquello que verdaderamente le está generando este problema y que quisiera él arrancarlo, que quisiera él a sacarlo de sí, hacerlo a un lado, pero no es así de sencillo, sino que requiere primeramente de un compromiso con la persona, con un compromiso de verdaderamente querer hacer algo para poder sacarlo, para poder transformarlo, para poder moldearlo, para poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros atributos de carácter. Y ahí nos hacíamos la pregunta, que estos atributos de carácter realmente son el conocimiento que tenemos con respecto a cómo somos. Y empezamos a definir qué son las midot, que en hebreo hace referencia a la palabra atributo de carácter. Y abríamos el libro del Sefer Amidot, o el libro de los atributos, o el libro conocido como el Orjot Tzadikim, el Sendero de los Justos, que dice que todo esto, perdón, que todo lo que hacemos debe de reducirse a la frase de teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque para ello es la finalidad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero objetivo de la existencia del ser humano es aumentar el conocimiento de Dios. Cuando habla la Torá y dice teme a Dios, se refiere a poder admirar de manera reverencial el conocimiento divino y la concepción de la existencia de Dios en nuestra propia psique, en nuestro propio entendimiento. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Para ello es que se requiere de la refinación de un carácter. ¿Para qué? Para que neguemos nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, por con toda la intención consciente, darle paso a la necesidad y al deseo del Creador sobre nosotros. Porque ¿qué es realmente una midot? ¿Qué es realmente, perdón, qué es realmente una mitzvah? ¿Qué es realmente una ley o un precepto? No es solamente un artículo que te dice cómo debes de actuar, es la expresión de Dios, es la expresión de la voluntad de Dios sobre tu vida, es decir, sobre lo que espera realmente de ti. Y eso es algo como cuando tú
dices, es que mi mamá o mi papá esperan que yo sea abogado, esperan que yo sea arquitecto, esperan que yo, pero yo quiero hacer de mi vida un papalote, yo quiero ser músico, como dijeran los fabulosos Cadillacs, ¿no? Porque yo no quiero ir a estudiar, no quiero trabajar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ¿no? Quien ha escuchado esa canción, era el himno de nosotros cuando íbamos en la prepa, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era hacer nuestra propia voluntad, queríamos vivir libres, queríamos vivir todas aquellas cosas que nos causaran placer. Cuando nosotros renunciamos a la posibilidad de hacer nuestra propia voluntad, es porque estamos enajenando esa voluntad a la voluntad de alguien más. Traíamos el ejemplo de la relación de pareja. Por ejemplo, yo dejo de hacer algo que lastima a mi pareja porque le amo, porque le tengo un temor, porque le tengo un respeto, porque prefiero que su bienestar se encuentre por encima de mi bienestar, porque quiero que ella permanezca próxima a mí. Y si para ello requiere de que yo me contraiga, entonces debo de trabajar en esa reflexión, debo trabajar en esa retracción, perdón, en esa contracción de mi carácter, de expandir mi propio ego, de evitar expandir mi propio ego para poder dar la posibilidad de que exista una convivencia en mi vida adicional a mi propia voluntad. ¿Cómo podemos explicar esto también? Regularmente las personas cuando queremos acercarnos o estamos en búsqueda de la espiritualidad, constantemente estamos anhelando que Dios viva en nuestra vida, ¿no? La expresión más común es que yo quiero a Dios en mi vida, pero ¿estás dispuesto a hacerle espacio? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Dices, es que yo quiero a Dios en mi vida, pero ¿estás dispuesto a hacerle espacio en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacerte chiquito para que Él viva contigo? ¿Cuál es el principal error que existe en las relaciones de pareja en la actualidad? O una de las cosas más frecuentes, que existen dos personas que tienen aspiraciones y sueños y que en algún momento se sienten atraídas el uno a otro y dicen, vamos a irnos a vivir juntos para cumplir nuestras aspiraciones y sueños juntos, en equipo. Y lo que hacen es irse a buscar una casa más grande, ¿no? Para que quepan los dos. Pero en realidad lo que tienen que hacer es que de su propio espacio personal se tienen que hacer más pequeños. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda entrar realmente en tu vida. El que tú inicies una relación de pareja no quiere decir que tienes que tener un espacio más grande, una casa más grande para que quepan bien los dos. Lo que realmente tienes que hacer es que tu espacio vital lo tienes que hacer más pequeño para que esa persona se integre a tu vida. No se trata de irse a vivir juntos en la misma casa, se trata que la integres, se integre a tu vida. Integrarla a tu vida es que tú renuncies de manera voluntaria y consciente a aspectos de ti que tienes que cambiar con tal de que esa persona se sienta a gusto y encuentre un espacio en ti. Obviamente sin renunciar a lo que tú eres en esencia, sin dejar que esa persona pase por encima de ti, sino hacer ese espacio, ese huequito en tu vida para que esa persona viva contigo, para que esa persona exista en tu propia existencia. Y regularmente cuando no comprendemos eso, somos dos egos en expansión y por eso ninguna casa es más grande y por eso ninguna casa es lo suficientemente grande para que quepan. ¿Por qué? Porque los dos están buscando constantemente abarcar y abarcar y abarcar, expandir su ego para poder querer absorber más, solo para mí. La relación de pareja es contracción, la relación de pareja es ceder en algún punto. Lo mismo es con la relación con Dios. Cuando tú estás dispuesto a ceder de tu propia voluntad, de tus propios placeres, de aquello que te causa placer, para poder tener la experiencia de la divinidad en tu vida, es porque de manera voluntaria estás tomando conciencia de que debes de contraerte, de que debes de limitarte en ciertas acciones, en que debes de restringir tu práctica de cosas que te pueden causar placer de manera inmediata, pero que para que pueda existir Dios en tu vida, requieres de limitarlas. ¿Por qué? Porque la superioridad del hombre radica en que posee un alma sabia, pues percibe el mundo superior e inferior. En el libro de Sefer Amidot
nosotros comprendíamos que el temor del Eterno es el conocimiento de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7. La superioridad del hombre entonces no radica en su poder adquisitivo, ni en su reconocimiento o en su propio honor, sino en la superioridad del hombre radica en que es poseedor de un alma sabia, pues puede percibir los mundos superiores e inferiores. Y sin embargo, aún así puede él tomar la decisión de contraerse para poderle dar espacio a la divinidad en su vida, o seguirse expandiendo y renunciar a la posibilidad de completarse con esa conciencia de la doble naturaleza que tiene, que no es únicamente carnal, sino que también es moral y espiritual. Y hablábamos que la forma en cómo el ser humano concibe y empieza a desarrollar sus midot, sus atributos, son por medio de sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque comprende todo lo que hace el hombre y el corazón, o la razón y el deseo. Es la función de acuerdo con ellos, es la función de ellos y de acuerdo con ellos que el hombre empieza a experimentar la realidad y a través de ellos empieza a desarrollar ciertas adicciones o vicios o placeres que lo vinculan de una manera positiva o negativa a su entorno. Por eso es necesario que el corazón, por eso es necesario comprender que todo lo que hace el hombre y el corazón, entendiendo como corazón como el deseo y la razón, funcionan de acuerdo con ellos y que transmiten todo lo que pasa y ocurre reaccionando ante ellos. Es decir, por eso en el corazón se encuentran las cualidades como el orgullo y la humildad, la memoria y el olvido, la tristeza y la alegría, y la vergüenza y la osadía. Dentro del ser humano y dentro de su corazón, entendiendo el corazón como este deseo versus razón, se encuentran estos atributos que se pueden ir desarrollando y que van a ir siendo alimentados poco a poco por estas conformación de las midot. Hay que usar los atributos con precisión, dice el libro de Orjot Tzadikim. Hay atributos que son necesarios con mucha frecuencia y hay atributos que rara vez se necesitan. Estos se pueden comparar como con aquel que prepara un guisado, que necesita verdura, carne, agua, sal y condimentos. Debe usar cada uno de los ingredientes según su medida, un poco de este y más de aquel. Si usa poca carne, el guisado será pobre. Sin embargo, si le agrega a este demasiada sal, debido a esto estará demasiado salado y no podrá comerse. Y así con el resto de los ingredientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no está únicamente conducida por un solo atributo, sino que es un compendio de muchos atributos que constantemente utiliza de manera constante, algunos de manera más frecuente que otros. Algunos predominan por encima de otros y lo que les da a la persona o al individuo los rasgos de carácter, lo que lo empieza a darle a lo que conocemos como personalidad. Por eso podemos decir que una persona es más estricta, más gruñona, más cuadrada, más alegre, más feliz, más tranquila, más brava, más impetuosa, porque no es que únicamente tenga ese atributo, sino que es el que más destaca de él, pero tiene otros que de igual manera trabaja, con los que trabaja de manera ocasional, dependiendo del rol que se esté desempeñando. Si resta de lo que necesita con abundancia, aumenta de lo que necesita poco. El platillo queda arruinado. Entonces, el experto que toma de cada ingrediente la medida correcta conseguirá un platillo rico y sabroso para quien lo coma. Fíjense lo hermoso que dice aquí. Si resta de lo que se necesita con abundancia y aumenta de lo que necesita poco, el platillo quedará arruinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si exageramos en mayor o menor medida de los atributos que debemos de utilizar, podríamos arruinar por completo nuestra personalidad, en este caso nuestras decisiones o nuestra vida. Entonces, el experto, es decir, aquel que logra combinar, que logra equilibrar cada uno de los elementos, cada uno de los ingredientes en la medida correcta, conseguirá un platillo rico
y sabroso para quien lo coma. Es decir, que seremos personas con muchos atributos y con muchas cualidades que destacan. Ustedes tienen la tarea de descifrar cuáles son esos atributos que tienen actualmente. ¿Cuáles son esos atributos que creen que destacan de ustedes y que las personas los reconocen? Que digan, este es lo que te caracteriza. Y ese no será el único, será el que más predomina, pero no será el único. Habrá muchos otros atributos que también jueguen a favor o en contra. Aquí lo que quiero que quede claro es que no es que la persona sea mala o sea buena, no hay personas totalmente malas, ni hay personas totalmente buenas, ni los atributos son negativos ni positivos. Los atributos simplemente son, y utilizados en el momento correcto, en el momento apropiado, en la medida correcta, pueden ser muy efectivos y pueden ser positivos, pero utilizados de una manera incorrecta, en el momento, de una forma incorrecta, en la medida inapropiada, estarían causando todo lo contrario. El libro nos continúa explicando. Lo mismo aplica en el caso de los atributos. Hay los que deben de adoptar en gran medida, como el de la modestia, la vergüenza, y los que se deben usar muy poco, como el orgullo, la osadía y la rudeza. Fíjense, aquí no dice que no se usen, pero que se deben de usar en la medida apropiada. Por lo tanto, el hombre debe pesar en la balanza el hombre debe pesar en la balanza del entendimiento los atributos para adoptar de cada uno la medida apropiada, cuidando de no restar de los atributos que necesita más y de no aumentar de los que necesita poco. Así alcanzará el bien máximo. Y esto es algo revelador. ¿Por qué? Porque en cualquier otra doctrina no monoteísta te estarían sancionando y te dirían simplemente, eres un pecador. ¿Por qué? Porque has pecado, has transgredido, violaste, y te clasifican entre bueno y malo. Y aquí la Torá te está diciendo, existe una persona completa que es compleja, que no solamente tiene rasgos positivos, sino que también puede tener rasgos negativos, y que cada uno de ellos requieren de un trabajo y de un refinamiento, y que para que puedas comprender las leyes de Teshuvá, las leyes de retorno, primero tienes que comprender que, como dice el libro, como dice el texto, esto requiere de un trabajo requiere de un trabajo importante, porque el arrepentimiento no es un asunto simple. Por debajo de este se encuentran nuestros rasgos de carácter, nuestros rasgos de carácter. Y existen rasgos de carácter necesarios para el arrepentimiento. Existen rasgos de carácter necesarios del arrepentimiento. Y también existen rasgos de carácter necesarios para poder no permitir que una persona sea menospreciada o sea violentada o que sea sobajada. Es decir, si bien debe de existir la medida apropiada de la humildad, tampoco puede llegar al punto en el que tú te menosprecies y no te des esa dignidad humana que requieres para que tengas un valor, una valía frente a las demás personas. Por eso esa versión de si te dan una cachetada, pon la otra mejilla, es un completo error. O sea, tú debes de saber cuál es el valor en el que te encuentras, cuál es el lugar en el que te ubicas y hacerlo valer, pero sin llegar a los excesos, sin pasar y abusar de esos atributos. El abuso de los malos atributos sabe y entiende aquel cuya naturaleza lo inclina hacia un atributo malo o que se ha acostumbrado a un atributo malo y no se decide a abandonarlo, sino que se obstina a fortalecerlo, con ello solo conseguirá sentir desprecio y repudio de los atributos buenos. Fíjense nada más lo que dice aquí. Sabe y entiende, aquel cuya naturaleza lo inclina hacia un atributo malo, o que se ha acostumbrado a un atributo malo y no se decide a abandonarlo, sino que todo lo contrario, se obstina en fortalecerlo, lo único que conseguirá con ello es sentir desprecio y repudio por los atributos positivos. Es decir, que en la medida en la que tú te desvanezcas por los placeres y por aquello que te está generando mal, más alejado, por decirlo de alguna manera, vas a encontrarte de querer aceptar los buenos,
y los vas a empezar a despreciar y los vas a empezar a juzgar. ¿Saben por qué? Porque te van a señalar justamente lo que no eres, porque te van a estar señalando tus errores y porque a nadie le gusta que le digan en qué estamos mal y porque a nadie le gusta que le señalen cuáles son sus errores y por eso los empiezas a despreciar y por eso los empiezas a querer hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no estás preparado, para poder transformarte y porque no quieres tomar el compromiso verdadero de transformarlos y de cambiarlos, porque sabes que requiere de un trabajo, porque sabes que requiere de un esfuerzo y porque sabes que no depende de nadie más que de ti. Y lo único que ocasionas con ello es a veces echarle la culpa a los demás. Quieres echarle la culpa de tus errores. Quieres echarle la culpa a los demás de lo que tú, de las decisiones que tú estás tomando y no te quieres hacer responsable de que las decisiones que tomas y de las acciones que haces en realidad solo dependen de ti. El mal y el remedio, dice el texto, al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, los atributos malos son padecimientos del alma. Los atributos malos son padecimientos del alma. Y al igual que un enfermo llega a sentir que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, a los enfermos, por ejemplo, a los enfermos que sienten antojo de comer lo que no es sano para ellos, mientras que repudian lo que sí les hace bien, dependiendo la gravedad de su enfermedad. Así son las personas cuyas almas están enfermas. Desean y gustan de los atributos malos y detestan el buen camino, despreciando por ir por él, pues les resulta muy escabroso dependiendo de la gravedad de su padecimiento. Es decir, que cuanto más te das cuenta que estás alejado, más difícil te va a ser cumplir el atributo positivo, el corregir la acción, el cambiar, el arrepentirte. Es más complicado completamente el poder hacerlo. ¿Por qué? Porque como el enfermo, lo que nos hace mal nos gusta más. ¿Qué tal la coca? ¿A quién le gusta tomar Coca-Cola? Levantamos la mano. ¿Qué tal las gorditas? Llenas de aceite, de grasa, con chicharrón y cebollita. Oh, el doctor me recomendó que comiera ensalada. Me voy al pozole, ahí estoy comiendo verduritas. Ahí está, pero es que traía cilantro y cebolla. Estoy comiendo verduritas, ¿no? Y los triglicéridos hasta el cielo, ¿no? Y la glucosa hasta las nubes. ¿Por qué? Porque todo lo que nos resulta de buen sabor es lo que nos hace daño. Pero cuando la comida es saludable, regularmente suele ser insípida, baja en sales, baja en sodio, baja en dulces. Y eso es lo que decimos, pero esto no me causa placer al comer, es más, hasta siento que ni me lleno. ¿Por qué? Porque estamos empezando a comer saludable. Y eso nos hace querer despreciar esa comida y mejor irnos a la garnachita. ¿Quién de aquí no se sale en la noche a las 12 de la noche a comprarse unos sopecitos con crema, cebollita? Ah, claro. Y más en los que viven en la Ciudad de México. Aquí un paréntesis, aquí ya no saben cómo me duele eso. Aquí en el lugar donde vivo todos cierran temprano y ya no hay nada. Pero si vives en la Ciudad de México, sales 2, 3 de la mañana y hay puestos de comida en donde quieras. Están las tortas, están los tacos, están los sopes. Y se me antojó un sopecito. Vamos por un sopecito. Vamos por una quesadilla de las fritas, no de las asadas, no, de las fritas. Con su carne de res deshebrada, con su harta crema y queso. Ya me dio hambre. Todo eso, obviamente, no es para nada saludable, pero ¿qué tal que se antoja? Pero de igual manera requiere de un cambio, requiere de una fuerza de voluntad. Ya estamos todos en enero diciendo, ahora sí ya la dieta, ahora sí ya la dieta. Y ya en febrero decimos, mejor lo dejamos para el próximo año, porque no tengo la fuerza de voluntad. Y aquí nos dice justamente, así como al enfermo lo saludable resulta totalmente repudiable y escabroso, así para la persona que está enferma del alma, porque los atributos negativos son enfermedades del alma. Así como hay personas que se abandonan a los placeres, así hay personas que también trabajan por el arrepentimiento y trabajan para poder hacer un cambio en su vida. Desde aquí ya estamos dando un marco general, un marco muy amplio sobre lo que es realmente lo que es el trabajo de arrepentirse, que no nada más trata de agarrar y decir,
me siento mal, estoy afligido por lo que he hecho, me siento pésimo, me siento muy triste, por Dios, no debí de haberlo hecho, qué mal lo siento. No alcanza. En el monoteísmo de la Torá, la palabra teshuvá habla de retorno, lo que implica una acción. Ahora, esto es lo que el significado de teshuvá significa. La palabra es, la pregunta entonces ahora, ¿hay una obligación de hacer teshuvá para un Benei Noah, para un no judío? Porque este concepto que acabamos de sacar y esto que acabamos de explicar son textos que están dirigidos principalmente para el pueblo judío. Son textos que están dirigidos, incluso las leyes de arrepentimiento, son leyes que están dirigidas para el pueblo judío. Hay una obligación, estricta obligación, para poder, más bien, hay una obligación en el estricto sentido de la palabra, de arrepentirse para el no judío. ¿Qué es lo que implica realmente el arrepentimiento? Primero, vamos a tener que buscar en dónde encontramos la primera referencia histórica y bíblica o toránica de un arrepentimiento de un no judío. ¿Quién me podría decir cuál es el ejemplo por excelencia de teshuvá de una persona o de un grupo de personas o de un pueblo no judío? El primero fue Adán, porque Adán no era judío, hizo retorno. También está Yitro, el suegro de Moisés, que tampoco era judío. Muy bien. Bueno, también está, ay, se me olvida, Ruth y se me olvida el nombre, ¿verdad? Pero ya sabe cuál es. Hay varios, Ok, sí. Muy bien, estimada Magali. Y Jacob, podría ser Jacob. Jacob cuando va a llevar, regresa a donde su hermano para entonces él hacer no alianza, sino arrepentimiento, hacerlo unirse para estar en paz con él, aunque se van en caminos distintos, porque entonces estarían toda la vida peleándose, porque tienen caracteres distintos. Pues Claro. entonces entiendo yo que podría ser Jacob también en uno de los pioneros en el arrepentimiento y tener armonía y paz entre la familia. Yo creo que eso es uno de los un testimonio para nosotros mismos José también también, actualmente. José también, cuando José los también. hermanos los trajo y los tuvo que perdonar por lo que hicieron, que lo vendieron. Ok, perfecto, muy bien. Estimada Liz y Cris, adelante. Yo creo que también Noah, ¿no? Cuando pasó lo de el diluvio y bajó del arca, se embriagó con un viñedo que hizo y después se arrepintió, ¿no? Entonces, de lo que le pasó, hubo un arrepentimiento. Ok, perfecto. Muy bien. Todos los ejemplos que han dado son válidos, efectivamente. Todos los ejemplos que han enunciado en este momento representan el momento de Teshuvá, el momento de arrepentimiento de personas que aparentemente no son judías. Hay una explicación más profunda con respecto a algunos que citaron, que no se podría decir estrictamente que no son judíos, aunque no los quiero confundir ahorita en este momento, pero por ejemplo, Jacob siempre fue judío, Abraham también siempre fue judío. En el caso de incluso del mismo Adán, se podría decir que son de los orígenes de las almas judías, entonces no estaríamos hablando tal cual de eso. Pero sí cumplen con el objetivo de demostrar que hay un proceso de arrepentimiento. ¿Cuáles son los elementos que primero debe de tener uno para poder sentirse arrepentido? No solamente es el tema de sentirte mal, tiene que haber un marco de referencia, primeramente, un marco de referencia, algo que te diga cómo actuar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, algo que te diga esto está bien y esto está mal. Tiene que haber una ley, tiene que haber una reglamentación, tiene que haber una regulación que te indique como individuo esto está bien o esto está mal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un marco amplio y general, el arrepentimiento
tiene que derivarse de una transgresión, es decir, de haber actuado en una falta, de caer en cuenta de que hiciste mal. ¿Por qué? Porque hay un marco de referencia que te está instruyendo que tu accionar fue equivocado y que por lo tanto caíste en una transgresión o en una falta. El primer elemento es un marco de referencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de manera a priori podríamos decir que si un Benei Noah tiene leyes que le instruyen en su deber ser y no las cumple, estaría cometiendo una transgresión. Y para poder rectificar el camino es un paso necesario el tener que hacer una teshuvah, el hacer un arrepentimiento, ¿sí? Porque primero hay que caer en cuenta de que verdaderamente se debe de contar con este arrepentimiento, de que se debe de caer en cuenta de que estamos mal. Lo primero entonces es saber que existe un marco de referencia, un marco legal, un marco de accionar. Un niño, cuando está bebé, actúa de manera inconsciente y tú vas y le dices, no, esto no se hace. El niño no lo hizo con una mala intención, lo hizo porque actúa de manera libre y tú lo instruyes diciendo, esto de aquí no se hace, ¿por qué? Porque te puede pasar esto o esto. Ya él sabe entonces el niño que si lo vuelve a hacer estaría ¿qué? Haciendo mal, porque ya fue instruido, porque ya le fue enseñado, porque ya se le fue predicho de que estaría haciendo mal. De la misma manera, una persona que ya se encuentra introducida como ustedes, como yo, como todos nosotros, en el mundo monoteísta, que ya hemos cursado un módulo en el cual ya hemos aprendido que existe una reglamentación, que existe un sistema de recompensa y sanción, que existe un sistema en el cual Dios ordena y que uno tiene que controlar y tiene que dirigir su actuar con base a esa ordenanza. Ahí es cuando entonces ya estaríamos entrando en una, ¿qué? En una posibilidad de hacer teshuvah. Por eso, si se dan cuenta, ahí es cuando ya viene entonces el cobro de conciencia. Fíjense nada más, el cobro de conciencia. Tú no puedes hacer que una persona se arrepienta, y eso es lo que falla con todas las personas que están queriendo evangelizar en la calle. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo en tu vida, porque ellos no saben de qué tendrían que arrepentirse. Porque en el marco moral de esa religión, ellos están considerando que lo que hacen otras personas está mal, pero en su propio marco moral dicen, este está loco, porque pues yo no estoy considerando que esté haciendo algo mal. ¿Sí me explicó? El querer adoctrinar de esa manera, eso es lo que hace que las personas obviamente digan, pues es que yo no entro en un marco de referencia así. Ahora, en este sentido, nosotros como estudiantes del monoteísmo, caemos en cuenta de la universalidad de estas leyes y no vamos por el mundo exhortando a las personas diciendo cambien, y acusando y señalando. Tratamos de ser mejores para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para nosotros nos cobra sentido. ¿Sí me explico? Porque para mi propio brújula moral y espiritual cobra sentido y recibo sobre mí dichos preceptos y dichos mandamientos. Y entonces yo empiezo a darme cuenta que con base en ello puedo entonces darme cuenta de mis errores y decir, wow, qué equivocado estaba. Entonces podemos empezar a deducir que si bien no es una obligación como existe una ley tal cual, sí es una derivación lógica de que una persona, al caer en cuenta de que forma parte de un sistema moral y espiritual contemplado en una filosofía, una doctrina llamada Torá y judaísmo, y que del cual nosotros identificamos un rol participativo y activo en este sistema, nos encontramos en falta por lo que hemos hecho y por lo tanto nos podemos sentir arrepentidos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cobra mucho sentido que estudiemos el proceso de una teshuvah. Estoy sentando las bases, ¿sí? Estoy sentando las bases
de cuál es la razón, por qué sí tendríamos que estudiarlo o por qué no. No quiero que empecemos a estudiar cosas que no nos corresponden solamente porque nos parece el tema bastante cautivador o porque nos parece que el tema puede ser edificante, pero que en realidad no nos haría bien o no tendríamos nada que ver nosotros como neomonoteístas. Estamos sentando las bases del por qué sí, y el por qué sí es porque hemos comprendido que formamos parte o que estamos dentro de un sistema de recompensa y sanción, y ese sistema de recompensa y sanción nos invita a hacer una reflexión de nuestro actuar. Y cuando nos damos cuenta que estamos en falta, nos genera un sentimiento de arrepentimiento, de aflicción de manera inicial. Pero que ahora, con base en ese mismo sistema, no podemos quedarnos únicamente en eso, sino que tenemos que ir más allá. Y este mismo sistema nos instruye en el qué debemos hacer y cómo hacerlo. Es por eso que para la siguiente clase vamos a empezar a estudiar un cuento, una historia en la Torá, que viene en el libro, que viene en la Torá, que viene en todo lo que se conoce como el Tanaj, que es el libro de Yoná. Vamos a estudiar el libro de Yoná, que es el ejemplo por excelencia de lo que se conoce como Baal Teshuvah, como una Teshuvah completa de no solamente una persona, sino de toda una nación. Y lo vamos a decodificar. O sea, no solamente vamos a estudiar la historia, vamos a leer el cuento, que es muy breve en realidad, son solamente 4 capítulos los que ocupa el libro de Yoná, es un cuento muy breve, sino que lo vamos a decodificar y vamos a poner equivalencias en las palabras y en los textos que utiliza para poder encontrar la explicación al proceso de la Teshuvah de una manera, no quiero utilizar la palabra mística, pero sí de una manera revelada, ¿no? Porque todos podremos leer, recuerden que hay 2 maneras o hay 4 formas de poder interpretar las escrituras. La primera es la palabra tal cual literal, el texto, y la segunda es lo que nos deja la enseñanza, ¿no? Y nosotros nos vamos a ir todavía más al fondo. Vamos a leer el texto y después de leer el texto vamos a hacer una reflexión, comentarios de qué es lo que nos deja, qué es lo que aprendimos de esto y después vamos a decodificar el texto, en donde vamos a poder explicar y comprender a profundidad qué es lo que cada cosa que se expresa en ese texto está realmente queriendo decir y cómo es que afecta al alma, cómo es que aplica al alma y cómo es que afecta al cuerpo. ¿De acuerdo? A partir de las siguientes clases vamos a empezar a estudiar el libro de Yoná. Continuamos, sigo lo mismo, continuamos en la introducción. Todavía no estamos entrando a las leyes, porque quiero que quede claro lo que es un proceso de Teshuvah, para que entonces después vayamos a lo que es la parte todavía más, digamos, más entera, que es de mucho análisis desde el aspecto legal, que ya no va a ser tanto metafórico, sino va a ser en el estricto orden legal de cómo se tienen que cumplir las leyes y el proceso de la Teshuvah. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Haciendo un pequeño resumen, hemos visto lo que es las midot, hemos visto que primero, el concepto de Teshuvah. Ya dijimos que no solamente es el arrepentimiento, sino que es el retorno. Y el concepto de retorno implica de una acción, un cambio de accionar, hacer algo distinto, no nada más sentirme mal conmigo mismo. ¿Qué es hacer algo distinto? Es empezar a reconocer mis atributos de carácter, cuáles son los positivos, cuáles son los negativos, cuáles son los que me caracterizan, cuáles son los que yo debo de refinar, cuáles son los en los que yo debo de trabajar, hacer un examen de conciencia, tomando en cuenta lo que leímos del libro de Orhat Sadikim, que los atributos se empiezan a hacer más fuertes o más débiles o los desarrollamos por medio de los 5 sentidos. Hagamos un análisis de qué es en lo que yo siento más placer cuando hago a través de mis 5 sentidos. ¿En dónde yo siento más placer? En el ver, en el oír, en el hablar, en el escuchar, en el tocar. ¿Sí me explico? Porque los hombres podemos decir que nuestra principal manera de encontrar el deseo y el placer es en el ver. Pero las mujeres, ¿en dónde creen que es? En el oír.
en el oído y también en el hablar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un examen de conciencia a través de por dónde, qué son los sentidos que me vinculan, con los que más me vinculo a mi realidad y qué tan positiva o negativamente me están desarrollando mis atributos y están influenciando en mi carácter, comprendiendo que no solamente tengo un atributo, sino que tengo un conjunto de atributos que me forman una personalidad. Y esa personalidad en algunos momentos es buena, en algunos momentos es explosiva, en algunos momentos pasa por etapas y por lo tanto requiere de una reflexión. La tarea que nos vamos a llevar es, hagamos un examen reflexivo, anotemos atributos que consideramos que tenemos y hagamos los positivos y negativos y reflexionemos cómo es la manera en cómo yo más experimento y me relaciono con mi mundo, a través de cuando hablo, a través de lo que escucho, a través de lo que veo, a través de lo que toco, para que podamos ver de qué forma nos estamos vinculando con nuestro exterior y que vayamos progresando. Y a partir de la siguiente clase, tengamos a la mano el libro de Yoná. Voy a ver si puedo conseguirles el texto simple para que todos vayamos siguiendo la misma lectura. Y si no, todos los que tengan una Biblia Tanaj, un libro Tanaj, ahí lo van a poder encontrar el libro de Yoná y ahí vamos a poder continuar juntos la lectura. Repito, vamos a hacer primero el ejercicio de la lectura simple, tal cual como va el texto de corrido. Y después vamos a comentar qué es lo que podemos aprender. Y después de eso nos vamos a ir al secreto, nos vamos a ir a la parte de la reflexión verdadera y la decodificación del texto. Adelante, estimada Alice. Este, disculpa, una pregunta. Ujú. En una de las clases dijiste que era malo para un Beninoir como compartir libros o descargar libros que no tenían como el derecho del autor, era como robar. Correcto. Entonces, los libros que tú nos mandaste unos de Maimónides, ¿ese se puede compartir o? Esos sí están liberados y tienen el permiso del autor para poder ser distribuidos de manera digital. Lo que yo les Pues he sí. compartido, todo está liberado y ha sido como donado para que pueda ser distribuido de manera digital. Ah, ok. ¿De acuerdo? Gracias. Para que no haya problema así. Y el libro de Yoná lo pueden encontrar en PDF, me parece que está igual como libre para que puedan descargarlo en la internet como el cuento. Entonces, y si no, si tienen, lo recomendable sería que tuvieran una Tanaj y que de ahí lo pudiéramos ir leyendo para que todos fuéramos. Nada más nos va a llevar una clase porque vuelvo a repetir, es un texto, o sea, la lectura de corrido nos va a llevar una clase, pero la reflexión y el estudio a profundidad parte por parte sí nos va a llevar como unas 2 o 3 clases más para poder profundizar completamente sobre lo que es el libro de Yoná y qué es lo que quiere decir cada aspecto de él. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues con esto estoy terminando la clase del día de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda, comentario, algo que quieran agregar. Sin miedo al éxito. Perfecto. Bueno, pues entonces con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. De nuevo, para mí, no saben, disfruto mucho el poder dar esta comunicación, el poder tener este grupo. Los quiero mucho, los estimo mucho, me llenan de ánimo porque también cada vez de que ustedes me dicen, oye, queremos clase, son un motivo más para que yo me sienta a estudiar, para que sea una mejor persona, para que trate de tener esa responsabilidad de poder guiar apropiadamente a las personas. Les agradezco a todos por todo lo que hacen por mí de esta forma, al impulsarme a seguir estudiando. Muchísimas gracias. Estimada Magali, ahí está tu micrófono apagado. La palabra midot, ¿es amidot o midot? Es cuando decimos Hamidot, estamos hablando de una midot. Cuando decimos midot, es un singular, ¿no? O sea, Ok. es como atributo. Ah, es atributo, eso es lo que no quería saber qué significaba. Atributo. Atributo. Bueno, puede ser buenos valores también. ¿Valores? No, Buenos valores. no. Los valores son algo que adquirimos por medio de convención social. Los atributos de carácter son cosas que desarrollamos por cómo nuestra personalidad los desarrolla en el entorno. Pero no son tal cual valores como el de la libertad, la honestidad y todo eso, no. Estamos hablando de atributos de carácter como la humildad, la tristeza, la alegría, el olvido, la memoria, ¿sí?
Ok, esos son midot, son atributos del carácter. Atributos de carácter. De hecho, voy a ver si puedo de alguna manera, complementar algo de este libro. Se llama Psicología y Cábala. Creo que por ahí se ve. Ujú. Psicología y Cábala, que nos habla de cuál es el proceso de comprensión, el proceso de entendimiento de una persona y que ayuda a también a comprender un poco cómo es que se desarrolla el carácter, en qué etapas. Lo voy a leer para ver si de aquí puedo sacar algo que nos ayude a comprender un poquito más para que podamos adaptarlo. Pero primeramente ahorita vamos con el libro de Jonah, ¿de acuerdo? El libro de Jonah. Y ya si les digo que ocupamos este libro, yo les comento. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando. Les agradezco yo mucho todo el apoyo que le dan a la Fundación. Siempre sus aportaciones económicas nos apoyan mucho para poder continuar el desarrollo de este espacio y continuar siempre en comunicación. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones, que nos permita, con el favor de Él, vernos la próxima semana todos juntos, conectarnos en esta comunidad hermosa que es este grupo de estudio. Les mando un fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Shalom. Felicidades al bebé. Shalom. Shalom. Señor Israel, Felicidades, sí, disculpe, muchas felicidades. Bye. disculpe, Bye, bye. solo, Sí. disculpe, es que se me despertó la niña, por eso no pregunté antes. Pero Jonah era judío, ¿verdad? Pero el pueblo que se arrepintió sí es Goy, es no judío. Exactamente, justamente, eso es Ajá, por la razón que es importante ese libro, que, porque Jonah sí, era un profeta judío y al pueblo al que ju- fue a exhortar es un no judío. es no judío. Y vamos Ok, a estudiar la parte paratextual, es decir, el por qué existe un libro así en la Torá. Es un libro que va dirigido, que habla sobre no judíos, o sea, ¿qué le importaría a un judío sobre lo del no judío? Vamos a hablar de eso también, ¿sale? Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos. Shalom, shalom, nos vemos. Sí, Shalom, shalom. muchas gracias.